Tenemos el famoso Salmo 133. Inema tobu manaín shebedajin gam yahad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Tenemos salmos proféticos, salmos que son quejidos, lamentos, ¿verdad? Tenemos la oración de los ancianos, la petición, el salmo de los ancianos, el salmo de las personas que ya han pasado a otra etapa de la vida. Es un salmo precioso también. Pero todos esos salmos se fueron recopilando a lo largo de la historia en diferentes periodos. Y ahí les he puesto un gráfico en las pantallas de la iglesia para que ustedes vean el proceso que experimentaron los salmos hasta poder recopilar los 150 y tenerlos en nuestras Biblias. Por ejemplo, los primeros 41 salmos, del 1 al 41, se recopilaron, no significa que se escribieron, pero que se recopilaron en la época del rey David. Porque hay algunos de esos salmos que son antes de la época del rey David. Por ejemplo, el que le cité a continuación, el 90, que es de la época de Moisés. Pero esos 41 primeros salmos se recopilaron, se reunieron y posteriormente se añadieron al libro de los salmos en la época del rey David. Otros salmos, por ejemplo, del 42 al 72 y del 73 al 89, se recopilaron en los tiempos de esos dos grandes reyes de Judá, los reyes del sur. Estos dos reyes fueron extraordinarios, Ezequías y Josías. Ezequías fue aquel rey que decidió meter el agua por debajo de Jerusalén para que si fuera sitiada, si los enemigos atacaban Jerusalén, no les cortaran el suministro de agua y se murieran de sed, esperando fuera los enemigos que Israel se rindiera. Todavía ese túnel subterráneo, esos túneles, mejor dicho, porque son varios, que llevan el agua por debajo de Jerusalén, todavía hoy en día se pueden visitar. Son los túneles que conectan la antigua ciudad de Jerusalén con el famoso estanque de Siloé. Y uno de ellos todavía recoge agua de lluvia y se puede pasar por él, incluso mojándose, el otro no. Y el rey Josías fue un rey muy utilizado, un hombre, un instrumento tremendo en las manos del Señor. Fue aquel rey que, cuando le dijeron hemos descubierto el libro de la Torá, el libro de la ley en el templo que estaba abandonado, hace una serie de reformas extraordinarias que hacía muchísimo tiempo que Israel las necesitaba. Luego tenemos, por ejemplo, del Salmo 90 al Salmo 106 y también del 107 al último, al 150, tenemos esos salmos que se recopilaron en el tiempo de Esdras, el sacerdote, y de Nehemías, aquel copero, ¿se acuerdan? Que vivían en el palacio del rey y que es el instrumento que Dios utiliza para la restauración física, la restauración de los muros y también del templo de Jerusalén. Y Esdras fue el instrumento para la restauración espiritual del pueblo. Porque una cosa es que tú seas restaurado en tu economía, en lo natural, sea economía, sea salud, sea familia, que está bien, Dios también está interesado en restaurar esas áreas de tu vida. Y otra cosa muy distinta es la restauración espiritual de una vida. Tú puedes ser restaurado, digamos, en tu economía, pero no significa de que haya sido restaurado en lo espiritual. Y si quieren ver un ejemplo claro de lo que estoy diciendo, vayan por ejemplo al famoso libro de Ezequiel, en el capítulo 37, cuando el Señor le dice a Ezequiel, ven que te voy a enseñar algo, y lo lleva al cementerio más antiguo del mundo, que está al este de Jerusalén, en el Monte de los Olivos, cementerio que tiene más de 3000 años, que se puede visitar hoy en día, que se conoce. Bueno, el nombre que le dan los judíos hoy en día es el Bet Hayim, que es la casa de los vivos, pero realmente era el valle de los huesos secos, porque es un valle lleno de huesos, un valle lleno de muertos. Y el Señor, estando él en Babilonia, le muestra ese valle, ese cementerio, y le dicen, ¿tú crees que estos huesos vivirán? ¿Tú crees que volverán a la vida estos huesos secos en gran manera, que en algunos casos hay años y años que están ahí enterrados? Y el profeta Ezequiel le dice al Señor, yo no sé, Señor, lo que va a pasar con estos huesos, con estos muertos. Y el Señor le dice, predícales, profetízales a los huesos. Y dice que mientras les predicaba, comenzaron a levantarse esos huesos y se formaron cuerpos humanos, seres humanos, con piel, con tendones,
con miembros, con cuerpos, pero dice que eran como muertos vivientes, les faltaba el espíritu. No se movían, estaban ahí quietos como zombies. Y el Señor les dice, les falta el espíritu, profetiza, habla para que el espíritu entre en ellos. Y al final del capítulo 37, el Señor le explica al profeta Ezequiel lo que significa esa visión y le dice, esta es la casa de Israel. Estos son los hijos de Israel, que van a experimentar un resurgir como pueblo, como nación, una restauración nacional, que en los tiempos de Ezequiel era impensable, pero que nosotros sabemos que se ha producido en el siglo XX, en mayo de 1948, los huesos secos, esparcidos por todas las naciones de la tierra, se levantaron en un solo día como pueblo, y ahí están, con su himno, con su bandera, con su tierra, con su capital, pero la restauración espiritual aún no se ha producido. Todavía falta la restauración más importante del pueblo de Israel y es la restauración espiritual que se va a producir cuando ellos reconozcan a Yeshua HaMashiach como el verdadero Mesías, Mesías que traspasaron, Mesías que rechazaron, pero que verán algún día que era el verdadero Mesías. En los Salmos encontramos mucha información acerca de la restauración nacional y espiritual del pueblo de Israel. Encontramos que dicha restauración se llevaría a cabo a través de la obra de Cristo, del Hijo de Dios humanado y encarnado, que habitaría entre los seres humanos como un ser humano más. En los Salmos también encontramos al principio mucha información acerca del tipo de salmo que vamos a leer. Por ejemplo, hay salmos que en la parte de arriba pone Mictán. ¿Lo habéis visto alguna vez? Mictán. Y uno dice, ¿y eso qué significa? Mictán es una enseñanza profunda. Un salmo que ponga arriba como título Mictán es una enseñanza a tener en cuenta. Es una sabiduría expuesta por escrito para que el que la lea, el que la reciba, el que la cante, sepa que está cantando verdades muy profundas que nacen del corazón de Dios. Hay salmos que, por ejemplo, pone Salmo de Segilot, y significa que es un salmo que se tenía que tocar con instrumentos de cuerda, porque no todos los salmos se tocaban con instrumentos de cuerda, había otros que eran de percusión y otros de viento. Hay salmos que pone, por ejemplo, Shir LaMa'alot, salmo cántico de las subidas, que eran los salmos que cantaban los peregrinos cuando subían a Jerusalén 3 veces al año a celebrar la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, que era la última, y en medio la fiesta de Pentecostés o la fiesta de Shavuot, las semanas. Y también algunos creen que había escalones en el templo de Jerusalén donde se ponía el coro y esos salmos de las subidas desde allí los cantaban. Pero en este salmo, si ustedes lo pudieran ver en hebreo, al principio pone mitzmor, y la palabra mitzmor significa que es un salmo que hay que cantarlo. Nosotros como cristianos no tenemos esa costumbre, lamentablemente, porque el salmo nos indica que este salmo habría que cantarlo desde el versículo 1 hasta el último versículo, hasta el versículo 5. Nosotros lo hemos leído, pero realmente es un salmo que, según las instrucciones que Dios nos da, tendríamos que haberlo cantado. Y es la mejor manera de aprender capítulos enteros de memoria de la Biblia, poniéndole música. Y es la mejor forma de aprender, ya digo, capítulos y capítulos enteros de la Biblia. Ahora, el Salmo 127, que es el que se leía en esta tarde, si ustedes buscan su Biblia, empieza diciendo que si el Señor, el Eterno, Jehová, como dice la versión Reina Valera, no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tenemos que explicar brevemente a qué se está refiriendo el autor de este salmo, que pudo ser David, que le escribió un salmo, una enseñanza a su hijo Salomón, o como opinan otras personas, pudo ser un salmo que lo escribió Salomón con una enseñanza que heredó de su padre, el rey David. Sea como sea, la declaración que hace el versículo 1 es muy interesante. Si Dios, el Eterno, nuestro Creador, no edifica la casa, en vano trabajan los que la están edificando.
El sueño de David, que nunca lo vio cumplido, era construir un templo para su Dios. Dios nunca le dijo a David que lo hiciera, pero nació en el corazón de David el anhelo, el deseo de tener una casa, un templo, sobre todo para que el arca de la alianza, que tenemos ahí en la entrada de la iglesia como una réplica, para que ustedes pudieran ver el tamaño original que tenía el arca de la alianza en aquellos tiempos, en vez de estar debajo de una lona, debajo de una tienda de campaña, pudiera estar en un templo bonito, grande, bien decorado, espacioso, etcétera, etcétera. Ese era el sueño de David, pero nunca lo vio cumplido, porque el profeta Natán le dijo que él no tenía el aval, el respaldo de Dios, el permiso del Señor para construir dicho templo. Ese templo solamente podía ser levantado en un lugar, no podía ser levantado en cualquier parte, sino encima de lo alto de un monte llamado el monte Moriah. Es una palabra compuesta, el lugar donde Dios me enseña. Moriah viene de maestro, Moré, Morá, Morín, Morot, y Yad es el diminutivo del nombre de Dios. El monte donde Dios es mi maestro, el monte donde Dios me enseña y me instruye, ¿verdad? En ese monte vivía un señor llamado Arauna, que era un jebuseo, los antiguos habitantes de Jerusalén. Y allí sube el rey David. Y entonces dice la Biblia que allí ofrece un sacrificio, cuando había muerte por todas partes, por un pecado que, como bien saben ustedes, el rey David había cometido. Allí él presenta un sacrificio en el mismo monte y en el mismo lugar donde tiempo atrás el famoso patriarca Abraham, el amigo de Dios, había subido con su hijo Isaac para sacrificarlo sobre un altar, pero el Señor lo detuvo y le dijo: no lo hagas. Todavía ese altar, esa roca enorme que es tan grande como esta plataforma o más, todavía está allí. Y los judíos consideran que desde allí fue donde Dios creó el mundo, el ombligo, el centro geográfico de la tierra bíblica. Pues en ese lugar Salomón, su hijo, iba a construir el primer templo de la historia para Dios. Ellos tenían que partir de la base de que el Dios de ellos era tan grande, tan inmenso, que era imposible meterlo dentro de un templo. Era totalmente imposible meter a Dios, limitar a Dios dentro de un cubículo, dentro de un edificio, porque ya el Señor le había dicho a David que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Qué templo me van a hacer ustedes para mí? Los romanos se reían de los judíos cuando llegaron a Israel y decían: ustedes están locos, porque ustedes tienen un templo enorme, precioso, pero vacío. ¿Dónde están vuestros dioses? ¿Dónde están vuestras divinidades? Los griegos, los romanos y todas las culturas habidas y por haber levantaban templos, pero luego los llenaban de ídolos. Apolos, Afrodita, ¿verdad? Cibeles, Ares y tantos dioses. Pero los judíos nunca pusieron una figura de Dios, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en los famosos 10 mandamientos, el Señor prohibía la fabricación de imágenes de talla. Por lo tanto, era un templo vacío, pero en lo más recóndito, en lo más oculto del templo, estaba un lugar que nosotros lo llamamos el lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza. Y Salomón iba a poder construir ese templo con la ayuda de miles y miles de personas. Y podía estar tranquilo de que nadie le iba a atacar, porque su padre había estado durante años sometiendo a todas las naciones vecinas para que su hijo, en tiempos de paz y de prosperidad, pudiera construir el templo de Jerusalén. Lo tenía todo. El padre le dio los planos. El padre le escribió 77 letras de canciones que las tenemos en la Biblia, los famosos salmos de David, para que pudieran cantar. Inventó instrumentos musicales, le dio oro, piedras preciosas, madera, plata, bronce, lo tenía absolutamente todo. Y además Salomón hizo un pacto con el faraón, que eran expertos en aquella época en la fabricación de megaestructuras, porque los judíos nunca habían hecho un edificio tan grande, y mucho menos para Dios. Cómo levantar aquellas piedras, subirlas a aquel monte, colocarlas una encima de la otra. Aquellas columnas, más de 70 columnas exactamente, de una pieza. Cómo iban a levantarlas, ponerlas a nivel para que aquella casa no se cayera.
El templo no tenía arcos, como lo inventaron los romanos. Por eso los arcos le han permitido a las fabricaciones y a la arquitectura romana permanecer hasta el día de hoy. Pero eran columnas y era muy difícil poner aquello en pie. Hay, por ejemplo, en la ciudad de Jerusalén, en un lugar donde yo he llevado a algunos hermanos alguna vez, una columna entera que es como de aquí al fondo de la pared, que se quebró y allí la dejaron, y han pasado 2000 años y todavía aquella columna sigue allí. Él hizo un pacto con el faraón, se casó con su hija, hizo un pacto de no agresión. De hecho, su hija se murió en Jerusalén y hay en el torrente de Cedrón hay una pirámide pequeñita, recordando que allí está enterrada una mujer de origen egipcio, porque ella murió en Jerusalén. Y el faraón le ayudó a construir aquel hermoso templo. Pero Salomón sabía perfectamente que él podía tener el oro, la plata, los albañiles, los carpinteros, los canteros, absolutamente todo. Incluso había naciones que todos los años le traían, curiosamente, 666 talentos de oro. Multiplique 666 por 45, era una barbaridad de kilos de oro para ayudarle. Venían personas de todos los continentes de la tierra, unos le traían marfil, otros le traían diamantes, otros le traían de todo. Pero él sabía que aunque lo tenía humanamente hablando todo, sin el respaldo, sin la ayuda del Señor, aquel templo nunca se iba a poder levantar. Y aquí hay una primera lección que tenemos que interiorizar nosotros como cristianos en el día de hoy. Nosotros nos podemos esforzar mucho y de hecho el esfuerzo forma parte de la vida cristiana. Esfuérzate y sé valiente, le decía el Señor a Josué, ¿verdad? Josué capítulo 1. Esfuérzate y pelea, le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Pero por mucho que nos esforcemos, por mucho que trabajemos, por mucho que madruguemos o por mucho que trasnochemos, sin el respaldo, sin el favor de Dios, todo lo que hagamos nos sirve absolutamente para nada. ¿Cuántos dicen amén? Algunos creen que por trabajar más van a ganar más y se equivocan, porque la Biblia no enseña que para ganar más hay que trabajar más. Si usted quiere ganar más, no haga eso, porque lo está haciendo al revés. Si usted quiere ganar más, yo después le digo lo que tiene que hacer, pero no trabajes más para ganar más, porque vas a ganar menos y te vas a terminar agotando. Porque la Biblia dice en el Salmo que hemos leído que si el Señor no edifica la casa, en vano. Y esa palabra en vano, esa expresión en hebreo en vano, significa para que no llegues al agotamiento físico y mental. ¿Qué les parece? Para que no llegues a un momento que digas, ya no aguanto más, estoy reventado, estoy cansado. Llego el fin de semana, quiero descansar y el lunes voy igual de cansado, peor. Y vas acumulando cansancio y durante la noche no duermes. Cuando dice el Salmo 27 que una de las bendiciones de Dios es poder dormir tranquilamente por la noche. Dice que a sus amados el Señor les dará el sueño. Y hay muchas personas que darían cualquier cosa con tal de poder dormir en paz, como nosotros, los hijos de Dios, que hemos aprendido a depender y a descansar en el Señor, podemos dormir en paz. ¿Cuántos dicen amén? No sé por qué nos han hecho últimamente a Elena y a mí una pregunta, me la hacen de vez en cuando, por internet, por WhatsApp, por correos, incluso hasta en persona. ¿Ustedes están durmiendo bien? Y preguntamos, ¿y por qué nos hacen esa pregunta? Sino porque con todo lo que tienen, todo el jaleo de atender gente de aquí y llamar, ¿ustedes duermen bien? Y la respuesta de Elena siempre es la misma, dormimos perfectamente. Porque nosotros hemos aprendido a descansar y a depender únicamente del Señor. No entramos en estrés, ni en nervios, ni en agobio. No perdemos la paz absolutamente por nada. ¿Por qué? Porque la obra no depende de nosotros. La obra depende del dueño, de la cabeza. Y el dueño y la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Me da mucha pena, mucha lástima cuando veo a cristianos agobiados, cargados, estresados, con la tensión disparada. Perdonen si alguien se siente aludido. Yo es que no le he tomado la atención nunca a ninguno de ustedes. Por eso hablo desde la libertad, porque claro, va a decir, ¿este hombre cómo sabe que tengo yo la tensión alta? No, yo no sé nada, pero el Señor lo sabe todo. Pastillas para poder dormir, claro, después pastillas para despertarte. Agobiado, estresado, que no llego a fin de mes, que no pago el colegio de los niños, que los libros, que esto, que lo otro.
Y yo he cumplido recientemente 60 años. No me da ninguna vergüenza decirlo, al contrario, estamos orgullosísimos de los 60 años que tenemos. Y de esos 60 años, que parecen mucho, pero a la hora de la verdad no son tantos, de esos 60 años, 40 los he dedicado a servir única y exclusivamente al Señor. Es decir, no me he dedicado en otra cosa los últimos 40 años de mi vida más que a servir al Señor. Con iglesias pequeñas, con iglesias grandes, con escasez, con abundancia, con mucha gente, con poca gente o con ninguna gente. Y en estos últimos 40 años, si algo hemos aprendido, sobre todo en este último año, es que Dios es galardonador de los que le buscan. Y cuando más difícil estaba todo, y cuando humanamente hablando era imposible que esto siguiera adelante, el Señor sin manos nos dio una cachetada de amor, mostrándonos y enseñándonos que Él es el que edifica su casa y su obra, y no nosotros. A mí me llama mucho la atención que este verbo, edificar, es exactamente el mismo que emplea el Señor Jesucristo cuando hace referencia a lo que Él iba a hacer. Edificaré mi iglesia. Su padre en Génesis capítulo 1 nunca empleó el verbo baná o boné, que es construir, sino el verbo bará, que se parece, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Bará es un verbo que solamente aparece en la obra creadora de Dios. Cuando dice la Biblia que en el principio creó, ese verbo creó es bará y significa crear de la nada. Este púlpito está hecho de un material llamado metacrilato. Lo mandamos a hacer hace 20 años. El que lo hizo, porque este no se ha perdido ningún culto desde que estamos aquí, Este ha estado todos los cultos, todas las reuniones de jóvenes, todos los cultos de jueves, todos los cultos de domingo. Este que está aquí, o esto que está aquí, ha estado siempre aquí. Pero el que lo hizo, no lo creó, lo hizo utilizando una materia prima, metacrilato. Y el púlpito que tenemos en la iglesia del Puerto de la Cruz es de madera. Y alguien lo hizo, no lo creó, utilizando la materia prima de la madera. Pero el verbo bará en Génesis capítulo 1 es crear de la nada. ¿Y cómo Dios creó sin utilizar materia prima? Sin utilizar tierra, sin utilizar piedra, sin utilizar madera, con el poder de su palabra. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, y todo lo que Dios decía se materializaba por el poder de su palabra. Pero curiosamente el Hijo, cuando viene a este mundo hace 2000 años, Él no dijo, crearé mi iglesia de la nada. No dijo eso, sino dijo, edificaré. Y si juntamos, y tenéis memoria para recordar esto, el Salmo 127 dice Salomón, si Dios no edifica esta casa, en vano estamos trabajando nosotros aquí. Estamos perdiendo el tiempo, nos estamos desgastando, vamos a llegar a la extenuación, al agotamiento, si Dios no respalda esta obra. Porque Él sabía que esa obra no dependía de sus obreros, de su sabiduría, que era mucha y la tenía, de su dinero, que era mucho y lo tenía. Él sabía que aquella casa no era una casa particular, no era una sinagoga, no era un colegio, era la casa de Dios. Y la casa de Dios solamente se podía utilizar esa palabra, esa expresión, para hacer referencia al templo. Yo sé que hay gente que dice, hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. Está mal dicho eso, porque esto no es la casa de Dios. Esto es un local donde se reúne la iglesia, pero esto no es la casa de Dios. Dios no vive aquí. Si esto fuera la casa de Dios, yo no me voy de aquí ni a palos. ¿Cómo me voy a ir de aquí si mi Dios vive aquí? ¿A dónde me voy a ir? Nos tendríamos que venir a vivir aquí. Pero esta no es la casa de Dios. Pero en aquellos tiempos, cuando Salomón dice, si Jehová no edificare la casa, ¿a qué casa se refería? A la casa de Dios. Él sabía que esa casa no iba a poderse terminar si no tenía el respaldo de Dios. Por eso el Señor Jesucristo pudo decir, yo edificaré mi iglesia. Porque Él dijo, todo lo que hago y todo lo que digo, lo hago porque mi Padre me da autorización y me apoya para hacer y decir lo que hago. Por eso la iglesia ha permanecido en estos últimos 2000 años con persecuciones, con todo tipo de regímenes políticos, con falsas doctrinas, con divisiones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el que la está fabricando no es el hombre, el que la está construyendo es el Señor Jesucristo. Y nosotros somos piedras vivas en ese edificio, pero la piedra angular
la que soporta todo el peso, es nuestro Señor Jesucristo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Bendito sea Dios. Piná, Rosh Piná. Eso es, Rosh Piná. Hay un pueblo en Israel muy bonito que se llama Rosh Piná, que significa la cabeza del ángulo. Pero este salmo, ¿sabes? Te da una calma, te da una paz impresionante, porque no tienes que estar dependiendo de tu esfuerzo personal, sino del respaldo de Dios. Y yo le hacía esta mañana a los hermanos del Puerto de la Cruz 2 preguntas que se las voy a hacer ahora a ustedes. ¿Dios está respaldando lo que estás haciendo? Piensa bien, ¿eh? Todos no vamos a ser pastores, todos no van a ser predicadores, evidentemente. Pero todos y cada uno de ustedes, de nosotros, nos dedicaremos en la vida a algo. Pero mi pregunta es, ¿a eso a lo que hoy por hoy te estás dedicando, tú notas en tu vida el favor de Dios, el respaldo de Dios? Si la respuesta es sí, yo siento que en mi profesión, en mi carrera, en mis estudios, en mi trabajo, yo siento y noto que el respaldo, que la bendición de Dios está conmigo. Gloria a Dios. Cuando nosotros estábamos en Israel, yo no lo sentí, pero en algunas partes de Israel, sobre todo en la costa, sobre todo en la ciudad de Tel Aviv, dice que sintieron parte de este movimiento, porque allí en Israel hay dos placas tectónicas, la africana y la asiática, y una sube y la otra baja, y cuando golpean, los terremotos son terroríficos. Y cuando me llegó la noticia de que había habido un terremoto de una magnitud tremenda en Turquía, y iban por 200 o 300 muertos, yo dije, oh, madre mía, 300 muertos, qué barbaridad, qué tragedia, ¿no? Hermanos, 300, ojalá hubieran sido solamente 300. Yo creo que la última cifra hablaba más de 100.000 muertos, y de miles y miles de personas desaparecidas. Creo que iban por 80.000 edificios que se derrumbaron, y nunca se sabrá exactamente cuántas personas quedaron sepultadas, aunque se cuentan historias tremendas de gente que logró sobrevivir sin agua y sin comida por 7 días, 8 días y más, ¿no? Realmente es algo tremendo, ¿no? Pero bueno, queridos hermanos, este es el mundo en el cual vivimos. La vida no es fácil, y para los cristianos muchísimo menos, sobre todo para los creyentes que quieren vivir como Dios manda. Ahora, si quieres ser un cristiano del montón, si quieres ser un cristiano de estos light, como yo llamo, sin compromiso, que hagas lo que te dé la gana, y bueno, entonces a ti no te va a pasar nada, entre comillas. Ya bastante desgracia tienes con ser así. Pero si quieres ser un cristiano como Dios manda, de alguna manera sentirás presión en tu puesto de trabajo. Tus amigos, quién sabe, hasta en tu propia iglesia. Nunca ha sido fácil para un cristiano que quiere ir en serio y poner su vida en orden, desde los pies a la cabeza. Nunca ha sido fácil la vida, pero contamos con el favor y con la bendición y el aval de nuestro Dios. Amén, hermanos. Y yo quisiera leerles en esta tarde parte de un capítulo que a mí siempre, de toda la vida, cada vez que lo he leído, para mí ha sido de una bendición tremenda, porque hay pocos capítulos en la Biblia, digamos, monográficos. Es decir, que hablen de un solo tema. Hay capítulos que te tocan diferentes temas, ¿no? Y van saltando de un tema a otro. Y ya digo, hay muy pocos, hay algunos, pero muy pocos capítulos en la Biblia que toquen desde el primer versículo prácticamente hasta el último un solo tema, ¿verdad? Y lo vayan desarrollando progresivamente, como por ejemplo el caso de 1 Corintios 13, que es un capítulo que habla fundamentalmente del amor, y en cada versículo te va dando una información, un dato interesante acerca del tema del amor, ¿verdad? Sus características, sus aplicaciones, etc. Tenemos, por ejemplo, el capítulo 12 de la carta de Pablo a los Romanos. Es un capítulo que habla acerca de los dones del Espíritu Santo y que lo mezcla con los deberes de los cristianos, de los hijos de Dios. El capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos, viviendo en el Espíritu, ¿verdad? ¿Qué significa eso de vivir en el Espíritu? ¿En qué consiste? Y Pablo revela cosas extraordinarias, como por ejemplo hoy dice que el Espíritu que entró en el cuerpo muerto de Cristo al tercer día y lo resucitó de la tumba,
es el mismo espíritu que ahora mora en el corazón de los hijos y de las hijas de Dios. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Jesús estuvo literalmente muerto. No es que se desmayó, como algunos dijeron. No es que robaron el cuerpo, como dijeron también algunos en su época. Jesús literalmente murió. Si hubiera ido un médico y hubiera estado en aquel lugar, hubiera dicho, este hombre está muerto. No hay latido, no hay riego sanguíneo, no hay nada, está muerto. Pero dice la Biblia que al tercer día el Espíritu de Dios, ese Espíritu que él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Entró en él nuevamente con tal poder y con tal autoridad que lo levantó de la tumba al tercer día victoriosamente para no morir nunca más. Y ese mismo Espíritu es el que el Señor le dice a sus discípulos, no os dejaré huérfanos, rogaré al Padre para que os envíe al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os recordará todo lo que yo os he enseñado. Él os guiará a la verdad. Y estará con vosotros siempre, cada día, ¿verdad? Y me glorificará a mí. Y cuando Él venga, dice el Señor, convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Es el mismo Espíritu. Y todo eso lo relata Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Pero hay otro capítulo que es el que yo quiero leer en esta noche, que es el capítulo de la fe. ¿Cuál es ese capítulo? Ese es Hebreos capítulo 11. Tenía un amigo mío que se convirtió, que el pobrecito no sabía leer muy bien, y un día llega y dice, hermano, vamos a leer la carta a los Hebreos. Sí. Digo, vamos a ver. No es a los Hebreos, no es a los Hebreos, es a los Hebreos, que es otra cosa, hombre. Ay, Señor. Aquel que dijo, carta de Pablo a Galicia, a los gallegos, no, a los gálatas, que es otra cosa. Y bueno, Hebreos capítulo 11 es el capítulo efectivamente de la fe. Y nos da una pequeña definición. La Biblia considera la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué te parece? Pero consigue. Dios mediante. Ahora, si observas, por ejemplo, el tema de la fe, a mí me llama la atención que se presenta desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ángulos. Saber a dónde iba. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Es decir, pasó de una vida de confort, de una vida de estabilidad, con su trabajo, con su familia, etcétera, etcétera, a una vida de nómada. No sé a dónde voy y dejo mi casa, dejo mis patrimonios, dejo todo para vivir en tiendas de campaña, cosa que nunca había hecho. ¿Cuánto tiempo? No lo sabía. ¿A dónde vas? Tampoco lo sabía. Y todo eso lo hizo por fe en el llamado que había recibido de parte de Dios. Porque Dios le había hecho una promesa. Y la promesa consistía en que sería dueño, él y su descendencia, de todo un país. La tierra de Canaán, la tierra de Israel. Y dice aquí, porque además de todo eso, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora díganme ustedes, ¿qué ciudad ha construido y edificado y diseñado Dios? ¿Dónde está esa ciudad que ha construido Dios? Que la ha diseñado hasta el más mínimo detalle. ¿Dónde está esa ciudad? Porque de esa ciudad no se habla nunca en el Antiguo Testamento. No se habla ni en la ley de Moisés, no se habla ni en los salmos, no se habla en ninguna parte. Pero dice aquí el autor de este capítulo que Abraham salió, número uno, sin saber a dónde iba, agarrado firmemente a una promesa de heredar algún día una tierra. Vete tú a saber dónde estaba esa tierra. Y además, en el fondo, lo que Abraham realmente buscaba era la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. ¿Cómo podía saber él
que existía esa ciudad. ¿Y dónde estaba esa ciudad? Si el primero en toda la historia de la Biblia que nos relata esa ciudad, cómo es, sus medidas, sus materiales, etcétera, etcétera, hasta su nombre, fue Juan en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21 y 22 del Apocalipsis. Pero dice la Biblia que salió sin saber dónde estaba, pero la buscaba, y dice que la saludó y la vio de lejos. Por eso es el hombre llamado en la Biblia el padre de la fe. Esa ciudad cuyo arquitecto y fundador y diseñador es Dios, es nada más y nada menos que la Nueva Jerusalén. Si quieren saber cómo es, si quieren saber cuáles son sus características, sus medidas, sus materiales, etcétera, lean esta noche antes de dormir el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis y te vas a quedar asombrado, porque ahí está la ciudad que Abraham buscaba y dice que la vio. Es decir, aún antes del nacimiento de la iglesia, aún antes del nacimiento físico y terrenal del Señor Jesucristo, ya Dios había construido esa ciudad destinada en la eternidad para ti y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo. Fíjate que un día los judíos, hablando con el Señor Jesucristo, Él habla de su eternidad y les dice: yo soy antes de Abraham. Y le dijeron: ¿cómo vas a decir tú antes de Abraham si no tienes ni 40 años? Por poner una cifra, ¿no? Si ustedes verdaderamente fueran hijos de Abraham, como le dijo el Señor a los judíos, creerían en mí, porque Él vio mis días y se gozó. Es increíble, ¿verdad? Cómo parece que estaba ya todo escrito y planificado desde antes de la fundación del mundo. Ya la Nueva Jerusalén existía antes de la creación de Adán y Eva. Ya el Señor Jesucristo sabía que moriría algún día en una cruz y aún no había sido creado Adán y Eva ni el jardín del Edén. Luego ya Dios lo que hace en su palabra es relatarnos lo que para Él ya es pasado, pero que todavía para nosotros sigue siendo un misterio y sigue siendo futuro. Por eso es muy interesante ver cómo Dios relata las cosas del futuro, que cuando te las cuenta, las lees y parecen como que ya han sucedido en el pasado lejano y distante. Cuando le dice aquel anciano a Juan en la isla de Patmos: Juan, estas multitudes que no se pueden contar, con ropas blancas, de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, ¿quiénes son esta gente? ¿De dónde han salido? ¿De dónde vienen? Y Juan en aquel momento llora y le dice: yo no lo sé, Señor. Yo no sé quién es esta gente. Yo no sé de dónde han salido. Y la respuesta celestial fue: estos son los que ya han salido de la gran tribulación y no han manchado sus vestiduras, sino que se han mantenido santos y puros para el Cordero de Dios. Ya han salido de la gran tribulación, y la gran tribulación aún todavía no ha empezado. Pero el Señor te lo cuenta en futuro, lo que todavía no había, en pasado, lo que todavía no ha ocurrido. Porque ¿qué es lo que será? Dice la Biblia: lo mismo que fue. Por lo tanto, qué interesante es ver cómo Dios, me permite la expresión, Él ya vio toda la película. ¿No les ha pasado a ustedes que ya han visto, por ejemplo, ahora Cristina está viendo una serie, Fauda, que yo la he visto en internet, en Netflix, y yo ya la he visto toda, ya va por la primera temporada y yo ya voy por la cuarta. Y cuando yo la estoy viendo, y yo le digo: cuidado con este que es malo, ¿eh? Eso le enfada muchísimo a Miriam. Yo entro en la habitación y digo: ay, pero este chico la va a matar a la chica. Pero papá, por favor, pero no me cuentes la película. El Señor ya nos contó en la Biblia la película. El Señor ya nos contó la película. Él sabe cómo va a terminar todo. Por eso no tenemos que tener miedo. Mira, el mejor antídoto para la depresión, el mejor antídoto para la tristeza, ¿sabes cuál es? El libro del Apocalipsis. Ay, pero a mí me da miedo. No, a mí todo lo contrario, a mí me anima un montón el Apocalipsis, porque veo al diablo derrotado, porque veo el cielo y la tierra nueva, porque veo la venida del Señor, porque veo el milenio, porque veo el reino milenial del Señor, porque todo termina bien para la honra y la gloria del Señor. Dios nunca pierde, siempre gana todas las batallas. Aleluya. Y eso es la fe, ver las cosas que no son como si ya fuesen. Así que todo eso pasó en la vida de este hombre por la fe, dice la palabra de Dios. Pero dice algo más en el verso
por ejemplo, 4. Por la fe, Abel, ¿saben quién era Abel, verdad? Uno de los hijos de Adán y Eva. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Hay gente que ha muerto, pero sus obras hablan como si estuvieran vivos todavía entre nosotros, ¿verdad? Dios había establecido un nuevo sistema, una nueva forma de acercarse a Dios, porque ya habían pecado, ya habían caído, ya habían sido expulsados del jardín del Edén, pero Dios quería seguir teniendo comunión con el hombre, pero ya no va a ser igual. Ya se acabó eso de línea directa con Dios, ahora son sacrificios de animales. Y alguien me preguntó una vez, ¿y por qué sacrificios de animales? ¿Qué tienen que ver los animales con el pecado del hombre? Bueno, Dios estableció muchas leyes en la naturaleza y muchas leyes en el reino espiritual, y una de ellas dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En la sangre está la vida. Es decir, que lo que tenía que suceder es que el hombre tenía que morir derramando su sangre. Pero si moría, ¿cómo iba después a poder vivir y experimentar el gozo de la salvación? Es imposible. Por lo tanto, el animal sustituía al pecador y le recordaba que se comportó como un animal el día que desobedeció y se desconectó de Dios, porque eso es lo que hace el hombre. El ser racional se convierte en irracional cuando peca, cuando miente, cuando roba, cuando mata, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se comporta peor que una bestia. Y el pecador, cuando quería acercarse a Dios, tenía que traer un animal, como tú te has comportado como un animal, en vez de como un ser, pues, racional, como yo te creé en un principio. Y vas a tener que poner tus manos sobre la cabeza de ese animal inocente y confesar públicamente tus pecados. Y ese animal simbólicamente va a morir en tu lugar, aunque no te va a perdonar los pecados, pero es para que recuerdes siempre que eres un pecador. Y eso pasó durante siglos y siglos y siglos. Nadie podía acercarse a Dios como nosotros hoy en día, que oramos, pedimos perdón y ya está. No, durante siglos la gente tenía que ir al templo de Jerusalén a presentar sus correspondientes sacrificios. Pero claro, no había un sacrificio que te limpiaba completamente de tus pecados, sino que continuamente tenías que ir, y otro día, como cuando éramos católicos. No ibas al cura y te confesabas y ya te perdonaba los pecados para toda la vida. ¿Verdad que no? Yo me acuerdo que un día un cura me dio una bofetada, me dio un sopapo un cura una vez, porque como nos obligaban a confesarnos cuando yo estaba en el colegio de curas y era monaguillo, pues me llevaba a confesar antes de poder comulgar. Antes era así. Y cuando iba al cura y le decía de aquello de Ave María Purísima, sin pecado concebida, hijo, cuénteme sus pecados. Y yo, de bromista, le digo, Padre, me confieso de mis pecados y también me confieso de los pecados que voy a hacer cuando salga de misa otra vez. Y salió del confesionario y me dio una bofetada y dice, no, sin vergüenza, no tienes vergüenza. Digo, es que voy a pecar otra vez, es que hay ahí una niña que me gusta mucho y me voy a ir con ella después cuando salga de la misa. ¿Te das cuenta? No hay alguien que te pueda perdonar para siempre los pecados, solamente aquel que dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él sea la gloria y la honra en esta noche. Jesucristo, el Hijo de Dios, aleluya. Él perdona y olvida. La pregunta es, ¿y tú te has perdonado a ti misma? Porque hay gente que Dios ya les perdonó, pero ellos siguen con la matraquilla de que soy pecador y no sé qué. Pero mira, si Dios ya no sabe lo que le estás diciendo. Dios perdona y olvida para siempre. Y nunca más volverá a echarte en cara tus pecados. Si te vienen esos remordimientos de conciencia, si te vienen esos malos recuerdos, no es el Señor, es el diablo que viene a acusarte de lo que Cristo ya te perdonó. Y eres libre completamente en el nombre del Señor, ¿verdad? Y entonces cuando Abel sabía que tenía que ir ante la presencia del Señor con un sacrificio de animales, él fue y lo hizo así, porque eso era lo que Dios había enseñado. Pero su hermano Caín no lo hizo, porque era un desobediente, era un rebelde. ¿Quién le enseñó a Caín a ser desobediente y rebelde? ¿Es que acaso tenemos que darle una clase, un curso intensivo a nuestros hijos para que se porten mal o sean desobedientes? Ya lo llevan dentro. Ya va en el paquete. No tienes que enseñarle a que sea un respondón,
Ya lo lleva adentro. No tienes que enseñarle a que sea cualquier otra cosa, porque lo que hay que enseñarle son buenos modales y buenos principios, pero lo malo ya lo llevan dentro. Como dijo aquel, dice, el hombre no es pecador porque peca. No, es al revés. El hombre peca porque es pecador. Y hay algo que nos domina, es algo que nos atrapa, y a menos que tú lleves eso a los pies de Cristo, hay una fuerza interior que aunque digas no lo voy a hacer más, no lo voy a hacer más, lo vuelves a hacer otra vez y otra vez y otra vez. Y aunque pidas perdón, lo vuelves a hacer otra vez. Porque tú no puedes contra esa fuerza tremenda que destruye países enteros, que destruye iglesias, que destruye ministerios, que destruye familia, que destruye a la raza humana, que es el poder del pecado. Es algo real. El poder más destructivo que hay es el poder del pecado. Y si no, mira cómo está el mundo, lleno de pecado, de desobediencia, de rebeldía, de soberbias por todas partes. Y para eso vino Cristo, para darte un poder más fuerte que el que te dominó durante años. Y cuando llega Caín a la presencia del Señor, no trae una ofrenda de animales, sino un producto de la tierra. Es decir, yo me acerco a Dios. Caín no era ateo, era un desobediente. Yo me acerco a Dios a mi manera. Me da igual lo que Dios haya dicho. Dice animales, yo traigo patatas del campo. Dios dice patatas del campo, yo traigo animales. Es el espíritu de la contradicción. Y es la actitud del ser humano. Aquí tienes un reflejo, una fotografía de cómo es el ser humano. Obediente a Dios o rebelde a Dios. Lo ves en Caín y Abel, lo ves en Jacob y Esaú, lo ves en el ladrón arrepentido a la derecha y lo ves en el ladrón rebelde y soberbio a la izquierda. Lo vemos continuamente por todas partes. Y entonces el Señor le habla a Caín y le dice, Caín, no estás haciendo bien las cosas. Fíjate que Abel no le dice nada. Dios no le habló a Abel. ¿Para qué le va a hablar si está haciendo las cosas bien? Sin embargo, le habló a Caín y le dijo, tu semblante ha decaído, ya no eres la misma persona. Miras con malos ojos a tu hermano, pero si hicieras las cosas bien, yo no te bendeciría. Y en vez de arrepentirse, en vez de humillarse y decir, perdóname, Señor, lo siento, voy a corregir el rumbo. Como dice la Biblia, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Pues entonces lo que hace es que engaña a su hermano y le dice, Abel, vamos a dar un paseo por el campo. Y el otro dice, vamos. Se fía de su hermano. Es noble de corazón. Ni siquiera se imagina lo que le va a hacer su propio hermano. Y dice la Biblia que su hermano Caín se levanta contra él y lo mata. El primer asesinato de la historia de la humanidad. Y Dios le vuelve a hablar a Caín y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Lo confronta, ¿no? Y Caín le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Como diciendo, yo que sé dónde está mi hermano. Y le dice el Señor algo tremendo y le dice, la voz de la sangre de tu hermano Abel ha llegado hasta mi presencia. Aunque lo quieras ocultar, esa sangre inocente que ha sido derramada por tu mano ha llegado a mi presencia clamando por justicia. Y Dios maldice a Caín, y sabemos lo que pasó con Caín. Fue un ser errante, ¿verdad? Sin arraigo en ninguna parte del mundo, con una insatisfacción como le pasa a la gente hoy en día, que nada les llena. Se emborrachan, se drogan, van a fiestas, van a casinos, viajan, se casan, se divorcian, se juntan con una, se juntan con otra, se meten en una secta, salen de una secta, se meten en otra, tienen dinero, pierden el dinero, vuelven a ganar dinero, y hay una constante insatisfacción en su vida y nada les llena. Es como un hueco que nunca se termina de llenar, porque cuando una persona es desobediente y arrogante y le da las espaldas a Dios, nunca te sentirás feliz ni en paz en esta vida. Es el espíritu de Caín, el espíritu errático, el espíritu que cuando está aquí quiere estar allá, cuando está allá quiere estar aquí, cuando hace frío dice, ay, a ver si viene el calor y quiere estar el frío, cuando está navegando en alta mar quiere llegar a tierra, cuando está a tierra quiere volver a alta mar, cuando es de día anhela la noche, cuando es de noche anhela de día. Es una constante insatisfacción, y esa es la característica típica del que está fuera de la voluntad de Dios. Sin embargo, el que está en la voluntad de Dios le da igual si hace frío o calor, le da igual si le aplauden o le critican, le da igual si tienes que predicar a unas sillas vacías o a un auditorio de miles de personas. ¿Sabes por qué?
porque ya el vacío lo llenó el Señor Jesucristo, nuestro amado y bendito Señor. Aleluya. Es así, hermano, es así. ¿Y por qué Abel fue obediente? Porque dice que lo hizo por fe, porque la fe nos ayuda a ser obedientes. Y la rebeldía nos ayuda a ser gente desobediente. Tú tienes que elegir en esta noche qué tipo de vida, qué modelo de vida tú vas a vivir. Y otra cosa, para los que son padres y madres, lo que tú elijas, el camino de la obediencia, el camino del sometimiento al Señor, o el camino de la desobediencia y dándole las espaldas a Dios, quieras o no quieras, te pongas como te pongas, se lo vas a transmitir a tus hijos. Así que ándate con ojo. Porque no solamente los seres humanos tenemos la capacidad de transmitir nuestra genética a nuestros hijos, sino también hay una influencia espiritual sobre nuestros hijos que se transmite aunque no creas en ello. Por eso es muy importante que tú no solamente analices tus palabras, sino tu actitud. Porque puedes decir todo lo que tú quieras y puedes gritar y puedes hacerte el macho y puedes hacerte lo que tú quieras. Pero si tu vida por dentro no es igual que lo que parece ser por fuera, tú vas a transmitir tu rebeldía, tu amor al Señor, tu pasión por la obra del Señor o tu rechazo al Señor y a su palabra. Lo vas a transmitir quieras o no quieras. O es que no hemos leído en la Biblia que dice, tal la madre, tal la hija. Vemos un niño pequeño y decimos, ¿cómo se parece a su padre? Es igualito, igual de terco, de cabezón que el padre o que la madre. Y el niño tiene meses, pero ya comienza a brotar ese germen que llevamos por dentro. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos aquella frase preciosa? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz, dice el Señor a sus discípulos, mi paz os dejo. No como el mundo la da. Es decir, la paz que tenía Cristo, el príncipe de la paz, no se la llevó al cielo con él, sino que se la dio a Pedro, se la dio a Juan, se la dio a Santiago, y todos tenían la misma paz que tenía el Señor Jesús. Pasa el tiempo, ya tienen en su corazón la paz de Cristo, y ahora el Señor reúne a sus discípulos y les dice, quiero mandarles de 2 en 2 a todos los lugares, aldeas, pueblos y ciudades donde yo voy a ir a llevar la palabra. Cuando lleguen a una casa, si no os reciben, si no os dan hospitalidad como era en la época, lo que se tenía que hacer, vuestra paz volverá a vosotros. Pero si en una casa os dan hospedaje, os dan comida, os tratan bien, etcétera, etcétera, vuestra paz reposará sobre esa casa. Es decir, ya ellos podían transmitir la misma paz que el Señor Jesucristo les dio, porque recibían de Cristo y de ellos podían dar a los demás. Por eso cuando vas al Sermón del Monte, a las famosas bienaventuranzas, te encuentras que a los hijos de Dios se les conoce como pacificadores. Bienaventurados los hijos de Dios, porque ellos serán llamados pacificadores. ¿Qué transmites tú en tu casa? ¿Qué transmites? Ustedes saben que cuando una persona, por ejemplo, fuma, el olor del humo, del tabaco, se le impregna. ¿Sí o no? La Biblia dice que un día una mujer ungió al Señor Jesucristo con un vaso de alabastro de nardo puro, y toda la casa y todos los que estaban en la casa fueron impregnados con aquel olor del Señor. Y déjenme que les diga que hace poquito estuve en Israel y una hermana compró un vasito, así un frasquito pequeño de alabastro, y me echó una gota así en la mano. Oye, y huele algo increíble. ¿Cómo sería un vaso de alabastro de nardo puro, verdad? Tremendo, ¿no? Así que, amados hermanos, ¿qué es lo que transmitimos a los demás? Cuando llegas a un lugar, transmites confianza, transmites fe, transmites optimismo, transmites la presencia de Dios. ¿O qué transmites? La Biblia dice que el Señor tomó del espíritu de Moisés y se lo puso a los 70 ancianos que iban a dirigir y a llevar el pueblo, la carga del pueblo de Israel, juntamente con él. ¿Qué transmites tú cuando hablas?
¿Qué transmites tú como persona, como hombre? Si yo me marcho esta noche de aquí y yo hago así, y yo me voy, si la policía viniera dentro de un rato o dentro de unos días a este lugar y examinaran estas huellas digitales, sabrían que yo estuve aquí. Porque estas huellas digitales no las tiene nadie en el mundo. Son únicas. Nadie, jamás en la historia de la humanidad, tuvo estas huellas digitales, ni las tendrá en el futuro nadie, exactamente igual que las de ustedes. Vamos dejando nuestra marca por todas partes. Nuestra marca física y nuestra marca espiritual. Por eso cuando Pedro dijo, yo no le conozco, yo no sé quién es ese hombre, yo no quiero saber nada, yo no soy uno de sus discípulos, uno de los argumentos que esgrimió aquella jovencita fue el siguiente: tú hablas como él. Aunque lo quieras negar, aunque lo quieras ocultar, tú también eres uno de sus discípulos porque hablas igual que él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso, qué importante, amados hermanos, es que nosotros le pidamos al Señor poder transmitir la presencia y la gloria del Señor a todas partes donde vayamos. A veces lo conseguimos, a veces no, pero ten presente que a donde quiera que vayas, tú vas a transmitir lo que llevas por dentro, lo bueno y lo malo. Hay un refrán que seguramente ustedes lo conocen que dice: el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. ¿Lo conocen, verdad? Yo se lo voy a decir bíblicamente porque soy más espiritual. Dice Proverbios: el que anda con sabios, sabio será. Es decir, que si quieres recibir bendición de Dios, júntate con gente que te transmita cosas de Dios y no con gente que te robe lo poquito que tiene de Dios en tu vida. Eso es lo que dice la palabra. El capítulo es una maravilla. El capítulo habla de hombres y también, por supuesto, de mujeres. Dice la Biblia que Sara, la esposa de Abraham, era una mujer estéril y ya muy mayor, ya avanzada en edad, y no podía tener hijos. Pero dice la Biblia en el verso 11, por la fe, otra vez, por la fe, siempre todo es por la fe, Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dar a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien se lo había prometido. Humanamente hablando, era imposible que esa mujer quedara embarazada. Era muy mayor, era estéril, y nunca antes de ella hay un registro histórico de una mujer que fuera sanada de esterilidad. Ella no podía mirar atrás y decir, es que ya el Señor sanó a esta y sanó a aquella. No, no había nada. No había ningún punto de referencia. Ella iba a ser la primera mujer en la historia de la humanidad sanada de esterilidad. Y dice que como le creyó a Dios, recibió fuerzas y quedó embarazada. Hubo un momento en su vida, después de 30 años de esperar el hijo de la promesa y no venir, que le propuso a su marido Abraham, un hombre muy obediente, que tuviera relaciones con su criada Agar. Y fue la ruina de Abraham y del mundo entero. Porque cuántos problemas, cuántas guerras, cuántas muertes se podían haber evitado si Abraham hubiera esperado y no hubiera mantenido relaciones con aquella muchacha de origen egipcio. Fue tan terrible la convivencia, fue tan terrible el ambiente en el hogar, que dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a Abraham, échala a ella y echa al hijo de ella, porque no puede heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y estoy hablando de Agar y de Ismael, el padre de todas las naciones árabes. Que cuando la Biblia habla de él, porque Abraham lógicamente lo amaba porque era su hijo, de momento era el único que tenía, la palabra y tierra fértiles, el Señor dice, no vayas a Egipto, quédate aquí. Y uno dice, ¿dónde le dijo el Señor a Isaac, quédate aquí, no te muevas? En un lugar llamado Beer-sheba. La palabra Beer en hebreo es pozo. Sheba es el número 7, 7. Beer-sheba, la ciudad de los 7 pozos.
Algunos de ellos los había abierto su padre Abraham. Entonces dijo, bueno, pues oraremos para que salga agua de los pozos y vamos a ver qué pasa. Los filisteos venían y le echaban tierra y piedra a los pozos y se los cegaban. Y entonces él se iba a otro lugar y abría un pozo, encontraba agua y los filisteos venían y se lo cerraban. Y entonces seguía hasta que dice que llegó a un lugar llamado Rehobot, que son lugares amplios. Y entonces dice que ese año, en pleno desierto, con muy poca agua, sin recursos humanamente hablando, dice que sembró y cosechó a 100 por 1. Y uno dice, Dios mío, no es el lugar, es la actitud de mi corazón lo que marca la diferencia. No es América, no es Europa, no es África, no es aquí ni allá. Es mi fe en Dios lo que marca la diferencia. Porque puedes estar en un lugar de prosperidad y de bendición y de trabajo, pero está la bendición de Dios sobre tu corazón. Porque el lugar es lo menos importante, hermano, créame. El lugar es lo de menos. Lo importante es tu corazón y tu fe en el Señor. El rey Salomón, el sabio Salomón, llegó a escribir un día un proverbio y dijo, es mejor un bocado seco y en paz, pero con la bendición de Dios, que casa llena de provisión, donde no está la bendición del Señor. Sé lo que es dormir muchos días, muchas veces en gasolineras dentro de mi coche, porque no tenía ni para pagar una habitación de un hotel o de un hostal. Sé lo que es viajar en barco y llevarme un trocito de pan, mientras los demás iban al comedor a comer. Yo no podía ir, porque no tenía dinero para comprar la comida en el barco. Sé lo que es sentarme a la mesa, sin comida, con los platos vacíos, y orar, Señor, gracias por estos alimentos que tú me has provisto para hoy. Y hemos aprendido algo en todos estos años, y es que cuando uno pone su confianza en el Señor, no importa la cantidad, lo que importa es que te agarres al Señor y seas capaz de creerle a Dios. Y ese día, cuando en un pueblecito de España llamado Medina de Pomar, provincia de Burgos, nos sentamos Elena y yo, porque en aquellos tiempos nuestras hijas no habían nacido, oramos con los platos vacíos y le dimos gracias al Señor por los alimentos. Al ratito, mientras conversábamos, alguien tocó a la puerta de nuestra casa y nos trajo un dinero, sin saber ella nada, porque venía de otro lugar, con una cantidad de dinero que nos sirvió para comprar comida ese día. Y como dijo el apóstol Pablo, y yo, para la gloria de Dios también lo puedo decir, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo he sido enseñado y entrenado por el Señor, tanto para tener abundancia como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros en el siglo XXI. Hay tiempos de abundancia, cuidado, porque echa más a perder la abundancia que la escasez. Es mucho más fácil recurrir a Dios en momentos de escasez que acordarte de Dios en momentos de prosperidad. Es más peligrosa la abundancia que la escasez, porque Salomón también dijo, si me das mucho, si me sobra mucho, puede ser que me termine olvidando de ti. Pero si me das poco, puede ser que termine robando y pecando contra ti. Por lo tanto, Señor, manténme de lo necesario para que no peque contra ti, ni en la abundancia, ni en la escasez. Eso es una lección que no se lee en un libro, sino viviéndolo cada día en tu vida. Aleluya. Claro, a todos, también a los cristianos, nos gusta tener nuestras necesidades básicas cubiertas. Y poder invitar a tu esposa una noche a comer, y poder comprarte una camisa si te gusta. Claro, no hay nada malo en eso. Pero no te olvides que el Señor es mi pastor y nada nos faltará. Y lo importante es tenerlo a Él. Y lo importante es que cuando Dios te prospere, que espero que te prospere a por 1000, y cuando el Señor te dé abundancia, que seas un buen administrador y no tengas mentalidad de dueño, sino que seas un administrador fiel de los recursos que el Señor, por su misericordia, ha puesto en tus manos. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero terminar en esta noche leyendo los últimos versículos de este precioso capítulo, que podríamos estar horas y horas hablando de él.
Hay una mujer mencionada en el versículo 31 que no era judía, era cananea. Su nombre es Rahab. El verso 31 dice, por la fe, otra vez, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esta mujer es muy interesante su historia, porque la Biblia nos habla de que era una mujer que había ejercido durante tiempo la prostitución en la ciudad de Jericó, donde ella vivía. Ella era una cananea, pero un día recibe en su casa la visita de dos hombres extranjeros, dos israelitas, que van a su casa, el mejor lugar para pasar desapercibidos, y ella reconoce que son hebreos y les dice algo tremendo. A veces lo leemos y no somos conscientes de la profundidad de aquella conversación durante la noche de Rahab con estos dos hombres. Les dice, hemos oído lo que vuestro Dios ha hecho por vosotros cuando os sacó de Egipto. Lo hemos oído. Sabemos que Dios os abrió las aguas del Mar Rojo para que pasarais por tierra seca. Y sabemos que Dios os va a entregar esta tierra. Ese es el motivo por el cual está cerrada, bien cerrada Jericó. Fíjate cómo hacía 40 años que los estaban esperando. Estaban con más temor los habitantes de Jericó que el pueblo de Israel, quejándose y lamentándose contra el Señor. Es decir, hace 40 años podían haber entrado a Canaán, pero por desobediencia y por rebeldía perdisteis la oportunidad histórica de vuestra vida. Y moristeis en el desierto cuando hace 40 años esta gente estaba temblando de miedo porque sabían que nuestro Dios es el Dios vivo y verdadero. Qué lástima, ¿verdad? Qué lástima cuando el inconverso te tiene que recordar que eres cristiano. Qué lástima cuando el inconverso te da lecciones de buen padre en vez de tú dárselas a él, ¿verdad? Yo solamente os pido, decía Rahab, que tengáis misericordia de mi vida y de mi familia. Y estos hombres hicieron un pacto con ella. Y le dijeron, si tú no nos delatas, si tú no le vas con el cuento, con el chisme al rey, diciéndole a él que hemos estado en tu casa, te salvaremos la vida. Pero tienes que estar dentro de tu casa cuando entremos a conquistar la tierra de Jericó, la ciudad de Jericó. Y tienes que amarrar este cordón rojo, ¿verdad?, en la ventana de tu casa, para que al entrar en la ciudad, los soldados cuando vean esa tela colgando en tu ventana, sepan que ahí no tienen que entrar a matar a nadie. Si cumples con estas dos condiciones, te salvaremos tu vida a ti y a toda tu familia. Ahora tú imagínate Rahab yendo casa por casa, convenciendo a su padre, a su madre, a sus primos, a sus cuñados, a sus sobrinos, dándoles testimonio, ¿verdad? Vengan a mi casa, pero ¿cómo vamos a ir a tu? Vengas a mi casa que hay salvación. La verdad que la fe de Rahab fue tremenda, ¿eh? Y dice la Biblia algo interesantísimo sobre su casa.